pueda bendecir a cada uno de los presentes y a los que nos miran a través de nuestras redes y comparten estos temas tan interesantes y tan importantes para el tiempo que vivimos. Saben que las profecías representan para nosotros, los adventistas del séptimo día, un tema de gran importancia a estudiar, sobre todo en estos últimos días. Somos un pueblo muy especial porque hemos recibido información única. Nadie más maneja esta información que nosotros tenemos en nuestra mano. Por eso es tan importante que la prediquemos, por eso es tan importante que dediquemos tiempo a enseñar en cuanto a lo que hemos recibido. Y por esto hemos preparado esta serie que tiene por título Tiempos de Prueba, porque necesitamos mirar las profecías que Dios ha dejado para nosotros y poderlas enseñar a otros. Aprovecho para saludarte, esperando que la bendición de Dios esté contigo. Hoy compartiremos nuestro cuarto tema que tiene por título Daniel 11 y el conflicto de los siglos. El libro de Daniel posee información muy vital, sobre todo nuestros días, que son días difíciles y donde necesitamos entender qué es lo que está pasando. Daniel ofrece mucha información y hemos querido preparar un tema para resumirte todo lo que Daniel dice y sobre todo resaltar lo que se escribe en el capítulo número 11, un capítulo que es para estos días que estamos viviendo. Quiero rogarte que nos acompañes a tener una palabra de oración. Vamos a orar para iniciar nuestro tema. Querido Padre, abrimos tu palabra con la seguridad, la certeza, Señor, de que tú estás con nosotros. Por favor, derrama sobre tu pueblo tu Santo Espíritu, para que tu pueblo no solo entienda las profecías, sino que salga a predicarlo, sin temor, sin vergüenza, con seguridad, con confianza, con entendimiento. Ayuda a este tu servidor para poder presentar este tema, hacerlo, Señor, de la manera más sencilla posible para que el que nos está mirando lo pueda entender y lo pueda guardar en su corazón, aplicarlo en su vida y además predicarlo. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas y hacemos todo invocando tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes nuestra primera cita que la escribe la señora Elena G. de White para introducir por qué necesitamos estudiar el capítulo 11 de Daniel. Lean conmigo. No hay tiempo que perder. Nos esperan tiempos angustiosos. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en las profecías. El capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo. Mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía ha de repetirse. Sin duda, Elena G. de White dice que el capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo y que estamos llegando al final de la historia y que la historia se va a repetir. Por esto, mis hermanos, necesitamos entender el capítulo 11. Necesitamos entenderlo a la luz de lo que Daniel describió antes en otros capítulos y a la luz de un libro muy importante que quiero recomendar a los que nos están mirando. Y es el libro El conflicto de los siglos, escrito por la señora Elena G. de White. El conflicto de los siglos posee 43 capítulos. Hacemos un resumen porque es importante repetir para aprender. Fue escrito en el año 1858. Y en orden cronológico, comenzando en el año 70 después de Cristo, cuando cae Jerusalén en manos de Roma, terminando en el fin del conflicto. Hoy estudiaremos el capítulo 40 y 41 que tienen por título El tiempo de angustia y la liberación del pueblo de Dios. Ahora, no quiero entrar directamente al capítulo 11 de Daniel sin antes repasar las profecías que Daniel vio en capítulos anteriores para tener un contexto y entender la última parte de su libro. Hay una profecía que es muy importante y que se halla en Daniel capítulo 2 y tiene que ver con Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño. En el sueño vio una estatua de oro, su cabeza, su pecho de plata, su tronco de bronce y sus piernas de hierro y sus pies de hierro con barro.
Luego Daniel vio que una piedra como cortada, no con mano, o sea, el hombre no tendría nada que ver en esto, vendría del cielo y caería en los pies de la estatua y la derrumbaría, y se formaría un gran monte. Ahora bien, nadie tenía la capacidad de explicarle al rey su sueño. Ni siquiera él lo recordaba. Por esta razón llamó a los adivinos, a los astrólogos, a los sabios de su reino, entre ellos estaba Daniel, y les dijo: necesito saber mi sueño y su interpretación. Ellos dijeron: es imposible. Lo que tú pides nunca se ha pedido. Dinos el sueño y te diremos la interpretación. Él dijo: no, yo necesito que me digan el sueño y la interpretación. Daniel fue el único capaz de hacerlo. Y Daniel explica el porqué en el capítulo 2, versos 19 al 20. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Saben que la visión de Nabucodonosor, o el sueño que él tuvo, apuntaba a el futuro y todo lo que sucedería después de su reino? Él se acostó pensando: ¿qué ocurrirá en el futuro después de mí? Y Dios le dio ese conocimiento. Pero no lo podía interpretar, por eso llamó a Daniel. Daniel recibe la información y el primer punto que quiero llamar la atención es que al recibirlo, Daniel dice: bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos. Hermanos, tenemos que ser humildes y reconocer que el único que tiene el conocimiento del futuro y la sabiduría para que lo comprendamos es Dios. Ahora bien, entendiendo esto, Daniel ahora refiere lo que el rey soñó y da la explicación, y la presentaré de forma muy resumida. Daniel 2:38. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Lo primero que Daniel presenta al mirar la estatua es que la estatua tenía una cabeza de oro y le dice al rey Nabucodonosor: tú eres esa cabeza. Y Dios te ha dado el poder. Y Babilonia, que representa ese reino, reinó entre el año 605 y el año 539 antes de Cristo. El rey principal fue Nabucodonosor. Pero luego la profecía continúa. En Daniel 2:39, Daniel dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Luego de Nabucodonosor vendrían dos reinos sucesivos, y la historia confirma cuáles fueron. Medo-Persia, que gobernó del año 539 al año 331, cuyo principal rey fue Darío, y Grecia, que reinó del año 331 al año 168 a.C., cuyo rey principal fue Alejandro Magno. Pero, mis hermanos, luego de este fenómeno que Daniel presentó delante del rey, de sus sabios y adivinos, y que dejó perplejo a todo Babilonia, Daniel dijo: vendrá otro reino más. En Daniel 2:40 lo presenta: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. La historia, sin duda alguna, confirma que este cuarto reino en orden sucesivo fue Roma, que gobernó en el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Y es interesante, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nace justamente en el momento cuando Roma está dominando el mundo, cumpliéndose perfectamente la profecía. Ahora, yo pregunto, ¿cómo fue posible que Daniel tuviese tal información? Yo estaba dando un estudio bíblico a un grupo de hermanos evangélicos y les decía: ¿cómo es posible que este hombre tuviese información tan importante, futurista, para el día que él vivía, y que la información se cumpliese perfectamente? El detalle, mis hermanos, es que Dios da la sabiduría y Dios conoce el futuro. Es el único en el universo que puede conocerlo. Ahora, Daniel no solo describió lo que vio en la cabeza, en el pecho, en el tronco y en las piernas.
también describió lo que vio en los pies. En el verso 41 dice la Escritura: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Daniel ahora mira, y los pies, que tienen 10 dedos como todos los pies, tienen hierro y barro. ¿Y saben qué? La historia revela que en el año 476 después de Cristo, Roma se dividió. 10 tribus bárbaras tomaron el reino y se lo dividieron. ¿Saben que en Profetas y Reyes, Elena G. de White explica qué principio Dios utiliza para que los reinos a quien Él concede su poder mantengan su reinado y inclusive se alargue en la tierra? Dios es realmente quien da esa potestad y Él quita y pone reyes. Dice Profetas y Reyes, página 368. El poder ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido del cielo. Y del uso que hace de este poder el tal gobernante, depende su éxito. A cada uno de ellos se dirige estas palabras del vigía divino: yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Isaías 45:5. No es que el hombre dice voy a gobernar los años que yo quiera. No. Dependiendo del uso que el gobernante le da al poder que Dios le da, depende, valga la redundancia, el hecho de que él se mantenga o no en el poder. Esto es clave para que entendamos que Dios está sobre todo. Ahora, ella añade en Profetas y Reyes, comprender estas cosas, comprender que la justicia engrandece la nación, que con justicia será firmado el trono y que éste se sustenta con clemencia, reconocer el desarrollo de estos principios en la manifestación del poder de aquel que quita reyes y pone reyes, es comprender la filosofía de la historia. Sí, hay dos principios, justicia y misericordia. Cuando hay equilibrio en estos dos principios, entonces Dios prospera el reino. Si no hay justicia y misericordia, entonces Dios quita y pone reyes. Y le hago una pregunta: ¿cómo vamos hasta acá? Haciendo un resumen de la estatua, ¿hemos visto claro el resumen? Al final, Daniel vio como una piedra no cortada de mano caía sobre los pies de la estatua, la desmenuzaba y entonces se formaba un gran monte que representaba el reino eterno de Dios. Pero, ¿sabe qué? Las profecías de Daniel no terminan en el capítulo 2. En el capítulo número 7, Daniel recibió más información que complementaría la primera visión o el primer sueño que él tuvo en Daniel capítulo 2. Y de esta le quiero hablar. En Daniel 7:1 dice la Escritura: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel aún estaba en los días de Belsasar, rey de Babilonia, y tuvo un sueño mientras estaba en su lecho. Como todo profeta que recibió sueños y visiones, Daniel recibía así la información y escribió para nosotros lo principal de este asunto. Y sigue diciendo en el capítulo 7, verso 2. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Daniel veía un mar tempestuoso, donde el viento soplaba y movía el mar, y de repente vio 4 bestias que subían del mar y salían del mar en medio de esta gran lucha. Y usted dirá: ¿y qué representa esto, hermano Oliver? En primer lugar, el mar siempre en la Escritura representa muchedumbres, naciones y lenguas. Siempre. O sea, serían 4 reinos que se levantarían donde hay mucha gente. En segundo lugar, el viento que combate, que se mueve, representaría que estas 4 bestias se levantarían en medio de batallas, de guerras, así como ocurrió y la historia lo atestigua. Ahora, ¿y cuáles son estas 4 bestias y a quién representaban? Saben que las 4 bestias
era una complementación del sueño de Daniel 2. Aunque había diferencia en el simbolismo, el significado era el mismo. Daniel vio un león. Así, el león representaba la cabeza de la estatua, que era Babilonia, y representó, lógicamente, a Babilonia entre el año 605 y 539 a.C. Luego Daniel vio que subía un oso que se levantaba más de un lado que del otro, y representó a Medo-Persia, el pecho en la estatua, del año 539 al año 331. Luego Daniel vio un leopardo que representó a Grecia, rápido, porque el leopardo tiene esa característica, es rápido. Así como el oso es fuerte, igual que el león, que es el más fuerte, el leopardo era rápido y representó a Grecia en manos de Alejandro Magno entre el año 331 y 168 a.C., apuntando al tronco de bronce. Luego se levantó una bestia extraña que Daniel no supo ni siquiera definir bien, que representó a Roma, directamente hacia las piernas de la estatua de hierro, que gobernó entre el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, y Jesús nació justamente durante ese reinado, Roma. Ahora, Daniel agrega información sobre la última bestia que él vio, que apuntaba a Roma, porque recuerde que en el sueño de Nabucodonosor él vio piernas de hierro, pero que continuaban en los pies con hierro y barro. De igual manera, ahora se añade información en cuanto a ese momento de la historia. Y mire lo que dice Daniel capítulo 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En la cuarta bestia, que es una bestia extraña, como un dragón que tiene 10 cuernos, al igual que la estatua que tenía 10 dedos en los pies, de repente sale un cuerno pequeño entre ellos, entre los 10, y en su salida arranca a 3. Usted recordará que en la estatua de Nabucodonosor hay hierro y barro mezclado en los pies. A esta enseñanza apunta el capítulo 7, verso número 8. ¿Y qué representaba ese cuerno pequeño que en su salida arrancó 3 entre los 10 cuernos que tenía el dragón en su cabeza? Fíjense lo que dice un historiador. Dice, de las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigante de la iglesia romana. Ese cuerno pequeño que se levanta y arranca 3 representaba la unión de la iglesia y el Estado, que lo hemos venido estudiando en temas anteriores, pero nos está presentando la primera vez que se levanta en los días de Roma papal. Fíjense en la gráfica que Roma papal se levanta en el año 538 después de Cristo, uniéndose la iglesia católica, que significa mundial, apostólica de los apóstoles, pero que no era romana y que se hizo romana porque se unió con el Estado, uniéndose justamente con la política y el Estado. En su salida arrancó a los érulos en el año 493 después de Cristo, una de las tribus bárbaras que se dividió Roma, a los vándalos en el año 534 después de Cristo y a los ostrogodos en el año 538 después de Cristo. Tal cual Daniel vio en su visión, en su sueño, mucho tiempo antes se cumplió a la perfección. Fíjense lo que dice un historiador en cuanto a este punto. Bajo la potestad del Imperio Romano, los papas no tenían poder temporal. Pero cuando el Imperio Romano se hubo desintegrado, su lugar fue ocupado por varios reinos rudos y bárbaros durante el débil sistema político del feudalismo. La Iglesia, bien organizada, unificada y centralizada, con el Papa a su cabeza, no solo era independiente en los asuntos eclesiásticos, sino que también controlaba los asuntos civiles. Claramente, la historia confirma que lo que Daniel vio, que un cuerno pequeño se levantaría,
y que uniría la iglesia y el Estado, la historia confirma que se cumplió a la perfección, porque este hombre recibió información que venía de aquel que conoce los tiempos. Ahora, en Daniel capítulo número 8, aún la información recibida se amplía más. Si usted nota, comenzamos en el capítulo 2, donde Daniel recibió un sueño para confirmar lo que Nabucodonosor había visto, presentando el futuro. Luego en Daniel capítulo 7, Daniel sueña 4 bestias que amplían aún más lo recibido. Ahora en el capítulo 8, Daniel va a tener otro sueño que va a confirmar lo antes visto y ampliar la información. Qué forma tan interesante, ¿no? Como Dios presenta a sus profetas el futuro. Quiero compartir la visión del macho cabrío y el carnero que Daniel vio en el capítulo 8, un breve resumen. Noten lo que dice el verso 3. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, dice el verso 20, estos son los reyes de Media y Persia. La misma visión que vio Daniel en el capítulo 7 del oso, que se levantaba más de un lado que del otro, lo mismo que vio en el capítulo 2 del pecho de plata, ahora lo ve en la visión de un carnero con 2 cuernos, donde uno crece más que el otro. Información que se está revelando. Luego sigue diciendo en el verso 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. El verso 21 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el rey primero. Fíjense que ahora Daniel ve un macho cabrío, tiene un cuerno que llama la atención, mucho le llama la atención, notable entre sus ojos. Y este animal viene corriendo a tal velocidad que no toca tierra. ¿Se acuerda? La bestia que le representa en el capítulo 7 es el leopardo, rápido, porque Alejandro Magno tuvo esa característica. Y en la estatua de Nabucodonosor representa el tronco de bronce. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, dice la profecía en el verso 21. Daniel, que no vivió durante ese reino, hasta conoció el nombre y las características que tendría el reino. Daniel vivió en los días de Nabucodonosor y pudo contemplar en los días de Darío el cumplimiento de la profecía, pero hasta ahí. Lo demás solamente pudo creerlo por fe. Nosotros sí lo hemos visto y la historia hoy día lo confirma. El macho cabrío representa a Grecia y el carnero con 2 cuernos representa a Medo-Persia. Medo-Persia gobernó del año 539 al 331 a.C. y Grecia del 331 al año 168 a.C. Ahora, quiero que noten lo que Daniel añade en el verso número 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Luego Daniel, en su orden sucesivo de eventos, noten la sucesión, dice que salió luego un cuerno pequeño, lo mismo que ve Daniel en el capítulo número 7, que de los 10 cuernos salió uno pequeño, y lo mismo que ocurre en Daniel capítulo 2, que la estatua tiene hierro y barro en los pies. Ahora sale un cuerno pequeño que crece hacia el sur, hacia Roma, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Noten cómo se está añadiendo información que es muy importante. Y él termina diciendo en el verso 26, la visión de las tardes y mañanas que se te ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Le hago una pregunta. Hasta acá, ¿hemos visto el resumen? ¿Ha visto la secuencia de reinos? ¿Ha visto cómo el capítulo 2 perfectamente se conecta con el capítulo número 7? ¿Ha visto cómo el capítulo 7 perfectamente confirma al capítulo número 8 y hemos visto una descripción perfecta de lo ocurrido en el pasado? La historia
confirma todo lo que hemos dicho. Usted puede revisar en Google y conseguirá que toda la historia refiere lo antes presentado. El gran detalle, mis hermanos, es que cuando Daniel lo soñó, no había ocurrido nada. ¿De dónde un profeta puede tener información tan importante? Sin duda, Dios conoce los tiempos. Ahora, vamos a entrar directamente a estudiar el capítulo 11 de Daniel, que es el capítulo que hoy día nos importa entenderlo. No tengo tiempo, mis hermanos, porque es un capítulo muy amplio de mirar cada detalle, cada significado, cada símbolo. Voy a detenerme solo para confirmar los puntos del capítulo en sus versículos donde la historia hace un énfasis que es reconocible muy fácilmente. Voy a enfocarme especialmente en mirar esos textos y que usted se ubique en el capítulo 11 para llegar a los últimos versículos, que es el lugar que nos interesa revisar, porque el capítulo 11 de Daniel posee 45 versículos. Y el N.G. de White dice que estamos llegando al final del capítulo y que la historia está por terminar. O sea que a medida que nos acerquemos a los últimos versículos del capítulo 11, estaremos llegando al final de la historia. Algo muy particular porque es muy parecido a la forma en que el N.G. de White escribió el conflicto de los siglos, comenzando desde el año 70 y terminando en el fin del conflicto. A diferencia, el capítulo 11 comienza hablando de la sucesión de reinos que hemos estudiado anteriormente. Y mire lo que dice el verso número 1. Y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Daniel capítulo 11 comienza en los días de Medo-Persia. Claramente identifica el reino y habla de Darío. O sea que el versículo 1 nos ubica en los días de Medo-Persia, cerca del año 600 antes de Cristo. Y de una vez introduce que vendría un reino llamado Grecia. Y note lo que dice en el verso número 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otro fuera de ellos. Luego, la visión enseña en Daniel 11 que se levantaría un rey valiente. Ese rey valiente fue Alejandro Magno, que hizo su voluntad y que a corta edad, mis hermanos, lloró porque había conquistado toda la tierra y no había más nada que conquistar. Pero increíblemente, siendo joven, Alejandro Magno conquistó la tierra, enfermó y murió. Y como la profecía lo indica, no dejó descendencia. Tremendo cómo Daniel pudo vislumbrar a través de la sabiduría que Dios le dio todas estas características y toda esta información mucho antes que ocurriera, porque Daniel ni siquiera vio la ascensión del reino de Grecia. Así que en el verso 4 ya estamos ubicados en los días de Alejandro Magno. El reino es Grecia. Noten que en el verso 22, vamos a hacer un gran salto al verso 22 para ubicarnos en un nuevo lugar de la historia, según Daniel capítulo 11. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. ¿Saben que el príncipe del pacto en Daniel 11:22 representa a nuestro Señor Jesucristo? Siempre, cuando usted consiga príncipe del pacto, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí presenta que nuestro Señor Jesucristo sería destruido. Fíjense que esto ocurrió justamente en el año 30, cuando nuestro Señor Jesucristo tenía 33 años y medio y fue asesinado en una unión entre los judíos
la iglesia para entonces y los romanos, cumpliéndose perfectamente la profecía. ¿Quién gobernaba? Roma pagana era quien gobernaba para entonces, cumpliéndose perfectamente la sucesión de reinos que hemos estudiado en los temas o en los capítulos anteriores. Y ya en el verso 22 estamos ubicados en el año 30 después de Cristo. Pero vamos a avanzar al verso número 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En el verso 31 y 32, ahora Daniel 11 nos traslada al momento de la abominación desoladora. La abominación desoladora fue la que predijo Daniel y que Jesucristo citó en Mateo capítulo 24 y representó el año 70, cuando Roma se acercó a Jerusalén, dirigido los ejércitos por Tito, rodeó la ciudad y la sitió hasta el punto de destruirla completamente. Qué interesante que el capítulo 11, verso 31 al 32, nos lleva directamente a ese punto de la historia. Y es interesante que el conflicto de los siglos está escrito cronológicamente, comenzando desde ese episodio de la historia, desde el año 70 después de Cristo. Comenzamos ahora a hacer una conexión, porque ella escribe lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Interesante, capítulo 11 de Daniel, verso 31 ya nos ubica en el año 70 después de Cristo. Y usted está notando que a medida que vamos avanzando, nos estamos acercando a nuestro tiempo. Dice ahora el verso 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. ¿Sabe qué me llama la atención en la historia? Este método, espada, fuego, cautividad y despojo, fue el método que usó Satanás para perseguir a la iglesia. Posterior al año 70 después de Cristo, hasta el año 538 y en adelante, utilizó este método para persuadir a los hijos de Dios de apartarse del camino de la verdad. Y ahora Daniel sigue avanzando en la historia, llevándonos a esos episodios oscuros, donde la iglesia de Cristo fue perseguida a espada, fueron quemados los mártires y llevados en cautividad, presos, tratados como esclavos y despojados de todos sus bienes, a menos que cumplieran la ley conforme a lo que el Estado y la iglesia exigían. Esto comenzó a ocurrir, mis hermanos, posterior a el año 70, llegando hasta el año 538 después de Cristo y siguiendo hacia adelante. Muchos mártires, muchas personas fueron asesinadas. La historia confirma lo duro que fue ese momento. La mal llamada Santa Inquisición, resultado de la unión entre la iglesia y el Estado. No olvide que Elena G. de White dice que mucha de esta historia se repetirá. ¿Se da cuenta la importancia de estudiar Daniel capítulo 11? Ahora, mire lo que dice el verso 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. La historia define que del año 538, cuando la iglesia y el Estado se unen, el hierro y el barro hacen su mezcla extraña, el cuerno pequeño en Daniel 7 sale de entre los 10 arrancando 3, y en Daniel 8 sale de la cabeza del macho cabrío. La historia cuenta que la iglesia y el Estado se juntaron y el resultado fue persecución. Persecución, ¿sabe por qué? Porque al unirse la iglesia y el Estado e imponer leyes donde limitaban la conciencia, donde le decían, ¿qué día se reúne usted? No, yo me reúno en sábado.
¿Por qué? Porque la Biblia dice que el día sábado es el día del Señor. No, el Papa dice que es el domingo. Y hay órdenes de que el Estado ponga las cosas en su lugar. Si usted no obedece, entonces tendremos que llevarlo preso, y si no obedece, tendremos que ejecutarlo. Y así fue. Entre el año 538 y 1798, por 1260 años, todo esto ocurrió. Pero para esto hasta había un plazo determinado por Dios. En el verso número 36, sigue describiendo esos años oscuros, Daniel capítulo 11. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Noten las características: el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios. De hecho, si usted lee las encíclicas que durante esos años se publicaron, el Papa mismo reconocía que Él era Dios en la tierra, que Él podía perdonar pecados y que Él le daba esa potestad a sus sacerdotes. Inclusive se vendían indulgencias para que usted pagara por los pecados cometidos. Y entonces comenzaron a enriquecerse. Y entonces comenzaron a levantarse en contra de lo que Dios había dicho. Nunca recordó al Dios de sus padres, no hizo caso. ¿Quién era el Dios de sus padres? Revisar el pasado, mirar el sufrimiento de los patriarcas y profetas que enseñaron la palabra de Dios. No nos importa, no nos importa. Se puso sobre todo Dios y se engrandeció. Así lo cuenta la historia. 1260 años de tiniebla. Pero para todo había un plazo y las cosas llegarían a un punto donde Dios actuaría. Justamente ocurrió. Ocurrió en el año 1795, donde la Revolución Francesa se levanta en manos de un emperador llamado Napoleón Bonaparte. Y noten lo que dice Daniel 11, verso 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. La profecía habla de dos reyes, y quiero que presten atención en este punto que es muy importante y esencial en la historia. La profecía habla de dos reyes, el rey del sur y el rey del norte. Cuando el rey del sur gobierna, hay una característica que es interesante de compartir, mis hermanos, porque es lo que presenta Daniel 11:40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Representaba a Napoleón Bonaparte, año 1798. El rey del sur siempre en la profecía representa que la iglesia y el Estado están separados. Eso representa el rey del sur. Y el rey del norte tiene una característica interesante en el capítulo 11 de Daniel. Representa la unión entre la iglesia y el Estado. El rey del norte aparece en escena cuando Roma se une con la iglesia y forman un Estado político religioso. Ahora en el verso 40, han pasado 1260 años de persecución donde el rey del norte ha hecho lo que le ha dado la gana, donde ha perseguido a los hijos de Dios, donde se ha enriquecido, donde ha levantado su voz contra Dios y se cree Dios. Entonces en el verso 40, después de ese periodo de tiempo, se levanta el rey del sur, que representa separación de estos dos poderes, libertad religiosa al separar la iglesia y el Estado. Aparece este rey y le quita el poder a Roma papal. ¿Y qué ocurrió en el año 1798? ¿Cómo se cumplió Daniel 11:40 en ese año? Noten lo que dice la historia. Estos días comenzaron en el año 538 de nuestra era, cuando el obispo de Roma fue hecho por decreto de Justiniano y por el derrocamiento de las potencias arrianas opositoras, cabeza de todas las santas iglesias,
y el verdadero y eficaz corrector de herejes. Continuaron hasta 1798, cuando Pío VI fue llevado prisionero por el general Berthier y el poder del papado sobre los gobiernos de Europa quedó quebrantado. ¿Sabe lo que ocurrió? Los papas coronaban a los reyes. Usted recordará que hemos presentado que el que se encargaba de poner y quitar reyes era Dios. Hubo un tiempo, mis hermanos, donde fue tan dramática la situación que el Papa inclusive decía: yo soy el que corono a los reyes. Ellos están bajo mi autoridad. Y sabe, cada vez que se levantaba un nuevo rey, el Papa iba y le coronaba, como diciendo: yo estoy por encima de ti. Pero cuando Napoleón Bonaparte asumió su reinado en Francia y el Papa Pío VI vino a coronarle, Napoleón tomó la corona de sus manos y se la colocó en la cabeza, como diciendo: tú a mí no me vas a dominar, yo estoy por encima de ti. El resultado fue que Pío VI se ofendió y se retiró a Roma, y Napoleón le dijo a su general Berthier: búscalo, lo traes y que muera en el calabozo. Ahí se rompió todo el poder de Roma, cumpliéndose perfectamente Daniel capítulo 11, verso 40. Pregunto, ¿dónde estamos en la historia? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Ya está ubicado en la historia en el verso 40? ¿Se da cuenta dónde hemos llegado? 1798. ¿Estamos cerca de nuestros días? Sí. ¿Le interesa lo que viene? Claro que sí. Ahora bien, voy a entrar a los últimos versículos de Daniel capítulo número 11. Recuerde que apenas tiene 45 versículos y ya vamos por el versículo número 40. Pero para entrar, quiero explicar un poco algunas citas que Elena G. de White ha dejado sobre Daniel 11. ¿Sabe que Elena G. de White escribió aparentemente muy poco sobre Daniel 11? Porque en sus días había un conflicto teológico donde estaba involucrado inclusive Jaime White, su esposo, y ella no quiso dar mayores opiniones para evitar que la gente dijera que Elena G. de White apoyaba a su esposo, y por esa razón estaba diciendo estos comentarios. Así que ella comentó poco, y quiero leer las citas que ella comentó en cuanto a Daniel capítulo 11. Mire lo que dice, la primera cita con que compartimos el primer texto. No hay tiempo que perder. Nos esperan tiempos angustiosos. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en las profecías. El capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo. Mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía ha de repetirse. Está notando que casi estamos en el verso 40 y casi ya se está terminando el capítulo y estamos llegando a nuestros días. ¿Ha notado que ella dice que la historia se ha de repetir? ¿Hubo persecución? Sí. ¿Hubo mártires? Sí. Y los habrá, mis hermanos. No dude de eso, porque la profecía así lo señala. Otra cita que ella presentó en cuanto a Daniel 11 fue esta. En el versículo 30 se habla de un poder que se enojará contra el pacto santo y hará su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Escenas semejantes a las que se describen en estas palabras ocurrirán. Y aquí ella presenta el hecho de que se comienza a unir la iglesia y el Estado. Y luego dice, esto que vimos en el pasado va a repetirse en nuestros días. Pregunto, en los temas anteriores que hemos tenido en tiempos de prueba, ¿hemos visto cómo se ha venido repitiendo la historia? ¿Hemos visto cómo Estados Unidos está coqueteando con el papado? ¿Hemos visto cómo Estados Unidos está coqueteando con la política y la iglesia? Tremendo esto, mis hermanos. Cómo los protestantes poco a poco están buscando unirse a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Todo esto ocurrió en el pasado y se está repitiendo. Otra cita en cuanto a Daniel 11 que ella escribe. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulaí y del Hidekel, los grandes ríos del Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos
pronto ocurrirán. Pregunto, ¿y usted los entiende de cabalidad? ¿Se da cuenta la importancia de estudiar Daniel y sobre todo Daniel capítulo 11? Ahora bien, voy a compartir otra cita para entrar en los últimos versículos del capítulo 11 de Daniel que nos lleva a nuestros días. Note lo que dice esta última cita de Elena G. de White en cuanto a Daniel 11. El tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Y le llamo la atención. Note, el tiempo de angustia que irá aumentando o irá en aumento hasta el fin está a las puertas. Pregunto, ¿nos está tocando las puertas? ¿Estamos viendo cómo el conflicto va en aumento y nos acercamos al fin? Sí. Ahora, ¿sabe que el conflicto de los siglos presenta una clave para entender los últimos versos de Daniel capítulo 11? Y la clave está en mirar los títulos que tienen los capítulos finales del conflicto de los siglos y compararlos con los versos de Daniel capítulo 11 del 40 en adelante. Noten los últimos capítulos del conflicto de los siglos y sus títulos. Capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada, lo estudiamos. 37, el conflicto inminente, lo estudiamos. 38, nuestra única salvaguardia. El 39, el mensaje final de Dios. El 40, el tiempo de angustia. El 41, la liberación del pueblo de Dios. El 42, la desolación de la tierra. Y el 43, el fin del conflicto. Ahora bien, mire lo que vamos a hacer. Yo voy a ir al capítulo número 40 del conflicto de los siglos, que tiene por título el tiempo de angustia. Y quiero que noten, atención, esto es una clave importante para entender cómo Elena de White sí habló de Daniel 11. Y quiero que noten con qué texto ella comienza el capítulo 40 en la página 599, que tiene por título el tiempo de angustia. ¿Qué texto usó? Noten el texto que usó. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de Daniel. Daniel 12:1. Ahora pregunto, ¿qué texto usó Elena G. de White para presentar su capítulo, el tiempo de angustia, capítulo 40? Usó Daniel, capítulo 12, verso 1. Ahora yo pregunto, ¿y si yo retrocedo del capítulo 40 del conflicto de los siglos, que está ubicado sobre Daniel 12:1, al capítulo 39, nos ubicará al texto anterior de Daniel 12:1, a los últimos textos de Daniel 11? Por lógica sí. O sea que si yo retrocedo en el conflicto de los siglos, me dará luz para entender lo que Daniel escribió en sus últimos versículos del capítulo 11, porque el capítulo 40 inicia citando Daniel 12:1, es algo lógico. Y fíjense que el conflicto de los siglos presenta en el capítulo número 39 el siguiente título, el mensaje final de Dios. Y noten lo que dice, y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz. Y yo pregunto, cuando el ángel desciende del cielo, ¿de qué parte desciende? El descender del cielo en la Escritura siempre apunta al oriente o al norte. O sea, Elena G. de White comienza el capítulo 39 citando Apocalipsis 18 y diciendo que un ángel desciende del cielo, que es el oriente o el norte, hablando, ubicándonos en la tierra, ¿verdad? Y teniendo grande potencia. ¿Hacia dónde nos lleva esto en Daniel 11? ¿Saben que nos lleva justo al verso 44? Mire lo que dice Daniel 11:44.
Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Interesante que cuando Daniel presenta que el rey del norte recobre su poder, vendrán noticias del oriente y del norte. Justamente el capítulo 39 del conflicto de los siglos dice que del cielo, del oriente o del norte, viene un ángel con voz potente y que alumbra toda la tierra. ¿Saben qué? El mensaje final de Dios se presenta en Daniel 11:44. Es el fuerte pregón. Cuando la iglesia, en medio de persecuciones, porque se prive la libertad religiosa, porque se prive nuestra libertad de conciencia, en medio de esta situación, recibirá con potencia, mis hermanos, el poder del Espíritu Santo, y con ese poder dará el último mensaje final de Dios a la tierra, valga la redundancia. Y justamente Daniel 11:44 se complementa con el conflicto de los siglos, capítulo número 39, que tiene por título el mensaje final de Dios. Note cómo lo presenta igualmente Apocalipsis capítulo 7, verso 1. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, el oriente, el norte. Y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Por esa razón, hermanos, esas noticias que vienen del oriente o del norte, que representa que Dios envía poder, envía su Espíritu Santo y el pueblo de Dios se levanta, atemorizan al rey del norte, cumpliéndose perfectamente lo que esta mujer escribió en el capítulo 39 del conflicto de los siglos, el mensaje final de Dios. Otra cita interesante, ¿no?, que quiero compartir es la cita que está en Daniel 11:41. Noten lo que dice Daniel 11:41. Vamos hacia atrás. En vez de ir hacia adelante, hemos estado en el capítulo 12:1, bajamos al capítulo 11 y estamos retrocediendo porque así lo estamos conectando con el conflicto de los siglos. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Sabe cuál es el capítulo que va antes en el conflicto de los siglos del 39? El mensaje final de Dios es el capítulo 38 y luego el capítulo 37, que tiene por título el conflicto inminente. Y noten lo que dice el verso 41, entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. No tengo todo el tiempo porque ya se me acabó de hablar de la tierra gloriosa, pero sin duda apunta a los Estados Unidos de América, donde el rey del norte entrará para nuevamente unir la iglesia y el Estado y apoderarse y crear este gran problema mundial. Y Elena G. de White lo contempló y lo apuntó en el capítulo número 37 del conflicto de los siglos, que tiene por título Conflicto Inminente, y lo estudiamos. Fíjense una cita que corrobora lo antes dicho. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. Capítulo 37, el conflicto inminente, nos lleva directamente al verso de Daniel 11:41, cuando el rey del norte entra a la tierra gloriosa y entonces se aplica una ley que limita la libertad de conciencia. Fíjate cómo el conflicto de los siglos complementa Daniel 11 en sus textos finales para nosotros entenderlo. Aquí un resumen de cómo se conectan. El capítulo 37, el conflicto inminente, se conecta perfectamente con Daniel 11:41, donde entra a la tierra gloriosa el rey del norte y se limita la libertad de conciencia, algo que está por ocurrir en los Estados Unidos de América y luego será mundial. Luego, el capítulo 11 de Daniel, verso 44, se une al mensaje final de Dios, donde el rey del norte se asusta por noticias que vienen del oriente, del norte, y ella cita Apocalipsis 18, cuando del cielo baja un ángel, del norte o del oriente,
con voz potente y alumbra la tierra con su gloria. Fíjense que el capítulo 12, verso 1, apunta al tiempo de angustia. Cuando Miguel se levanta, el tiempo de gracia termina, ya Satanás tendrá a sus anchas la posibilidad de hacer desastres y de atropellar a todos los seres humanos con excepción del pueblo de Dios, porque los santos ángeles ya retiran el sostener los vientos porque se ha hecho el trabajo de predicar el evangelio, y entonces viene un tiempo de angustia que nunca ha habido en la tierra y Miguel se levanta para entonces volver a buscar a su pueblo. Y luego el capítulo 41 habla de la liberación del pueblo de Dios, y Daniel 12, 2 al 3 presenta el momento cuando los entendidos resplandecerán, y entonces Jesús, en la persona de Miguel, resucita a sus escogidos de los 4 puntos desde la tierra, y también resucita a un grupo para que entre en confusión a aquellos que negaron y que le mataron. Perfectamente el libro de Daniel, capítulo 11, se complementa con el conflicto de los siglos. Apreciados hermanos, estamos en los últimos capítulos de Daniel. Sobre todo el capítulo 11, estamos en sus últimos versículos. Todo se ha cumplido hasta ahora. Y vienen tiempos difíciles, dice la Escritura. Pero tenemos que confiar en el Señor, porque así como Dios le dio sabiduría a Daniel para entender todas estas profecías y para dejarle este legado a su pueblo, Dios ha prometido cuidar a aquellos que le amen, proteger a aquellos que guarden sus mandamientos. Yo te invito hoy, más que nunca, a meditar en estas palabras, a presentar al mundo estas enseñanzas, porque el tiempo está muy cerca y tenemos apenas un breve tiempo de libertad. Dios te bendiga, mi hermano. El Señor esté contigo, y sobre todas las cosas, el Señor sea tu paz.